Bien, estamos grabando. Sí, la reunión dice todavía 40 minutos, no hay ningún problema. Cualquier cosa, si pasara, si se cancelara, se vuelven a conectar, hacemos exactamente lo mismo. Ya mandamos un mensaje a Senfotec, entonces ellos me están solucionando. Nada más, confírmenme, todos pueden oírme, ¿verdad? Todos pueden ver la pantalla. Estamos Sí. listos. Voy a continuar a partir del punto donde habíamos quedado. Bien, entonces luego tenemos el body, que es donde se van a mostrar los elementos que van a ser visibles dentro del, del HTML o dentro de la web. Entonces estos elementos, aquí es donde va a estar nuestra estructura principal, nuestras cajas, nuestras etiquetas, todo va a estar dentro del body, entonces es ahí donde vamos a trabajar. Importante, no se trabaja JavaScript en el documento de HTML, por más que exista una etiqueta de script para trabajar en HTML, eso no se hace, es una mala práctica, perdón. Tampoco se introduce CSS dentro del HTML, no se utiliza la etiqueta style para hacerlo, tampoco se utiliza el atributo style en CSS, lo único que debe estar es un atributo class que debe referenciar a una hoja de estilos, a una hoja de CSS para poder darle atributos específicos de visualización a un elemento. Entonces, eso nada más déjenlo ahí en claro, ténganlo bastante claro que no tienen que poner script ni CSS dentro de un documento de HTML. Vamos a trabajarlo de forma ordenada y a través de la estructura de directorios. Bien, entonces, nada más vamos a ver la estructura básica de una etiqueta. Todo esto es importantísimo porque a veces nosotros utilizamos cosas que no sabemos para qué realmente se utilizan o por qué lo estamos utilizando. Entonces es importante que tratemos de entender o que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Pues bien, tenemos la estructura básica de una etiqueta, que es la etiqueta, tiene una etiqueta de inicio y una etiqueta de fin, es la estructura básica de un elemento. Etiqueta de inicio, etiqueta de fin, tiene un atributo, por ejemplo, aquí tenemos el atributo class, pero pueden existir o existen, de hecho, muchísimos atributos que puede tener un elemento de HTML, no solo el class, sino que puede tener una referencia, puede tener una propiedad de display, puede tener muchísimos atributos que nos van a ayudar, perdón, a trabajar con los elementos de HTML. Por ejemplo, los formularios tienen el atributo name, con él yo puedo entrar a la información de los formularios y también podemos hacer algunas cosas que nos ahorran líneas de código después, que es el limpiar un formulario con un atributo nada más. Entonces, es importante que entiendan que el hecho de que exista un class aquí no significa que no existan más atributos. Existen atributos disabled, existen atributos enabled, entonces existen muchas cosas que yo puedo utilizar y eso sería, ahí lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir utilizando y vamos a, a ver un poco de eso. Bien, luego tenemos el contenido del elemento, que esto básicamente puede ser tanto un elemento de HTML como un texto plano. Entonces, el contenido, es importante que entiendan eso porque el contenido de un elemento puede ser otro elemento y es en eso donde comenzamos nosotros a trabajar el modelo de cajas bajo ese concepto, que el contenido de un elemento puede ser un elemento. ¿Qué significa esto? Que un elemento puede ser tanto un contenido, ¿ok? Como un elemento principal. Entonces, tenemos que tener eso claro. En concreto, aquí tenemos el valor que le asignamos a un atributo. Entonces, ven que esto está definido como atributo, ¿ok? Y el valor de un atributo siempre encerrado entre comillas, porque es la sintaxis que se va a utilizar para definir un elemento o un atributo de un elemento de HTML. Bien, tenemos el árbol del DOM, la mayoría de ustedes han visto esto, ¿ok? Que simple y sencillamente es un modelo de objetos del documento. ¿Está bien? Es una representación estructural de cómo se acomodan los elementos o cuál es la disposición de los elementos, la disposición correcta de los elementos en un archivo de HTML. Entonces, es un modelo, ¿está bien? Bajo este modelo es que nosotros vamos a trabajar. Lo voy a explicar un poco nada más para que entendamos esta parte.
Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un objeto, que en este caso es el documento. Esta cuestión de objetos, luego, no se preocupen por ese concepto, luego más adelante en otras partes de la carrera ustedes, o en otros cursos de la carrera ustedes van a entender un poco mejor eso. Pero bien, tenemos un elemento raíz, que es el HTML, es el que tenemos definido en nuestro documento. Aquí lo podemos ver, ya ustedes han visto esta etiqueta, ok. Tenemos el documento HTML, bien, o el elemento HTML, que es el elemento raíz. Luego tenemos el head, que es donde vamos a acomodar nuestros metadatos para el resto del documento. Luego tenemos el body, que es donde vamos a tener la estructura de, del, la estructura de nuestra página, la estructura de nuestros elementos. Entonces, el elemento body funciona como el padre de los demás elementos que van a estar adentro. Entonces es importante que entendamos eso. Tal vez esta es una manera más fácil de ver cómo trabaja un elemento padre y cómo trabaja un elemento hijo. Entonces, por ejemplo, el elemento body es el padre de todos los elementos que aquí tenemos, que lo podemos ver aquí, que es este elemento H2, que es este elemento de párrafo, que es de Ensure, que es de ref, bueno, el atributo ref del Ensure. Básicamente lo que tenemos que entender es que este contenido, si esta fuera la etiqueta body, el contenido de la etiqueta body ya no sería un párrafo, sino que serían más elementos. Entonces, podemos decir, podemos sacar en concreto la conclusión que body es el padre de estos elementos que tenemos. Entonces, tenemos que entender eso, tenemos que tenerlo claro, porque si entendemos la composición estructural de padres e hijos dentro del árbol del DOM, vamos a entender el modelo de cajas y cómo se va a trabajar. Entonces, no hay forma de entender el modelo de cajas si yo no entiendo primero esto. Y el modelo de cajas, como ya decía al principio, es una parte básica que yo debo manejar para poder trabajar en un documento de HTML. Bien, aquí nada más tenemos un ejemplo de la estructura de una tabla. Tal vez la tabla es la representación más fiel a lo que quiere decir al árbol del DOM, ¿no? Al documento. Y es que, por ejemplo, una tabla de HTML, va a tener como el atributo que engloba a todos, perdón, el elemento que engloba a todos va a tener la etiqueta table, ¿está bien? Entonces, dentro de esa etiqueta yo tengo un tbody, yo tengo tr, ¿está bien? Y yo tengo tds. Resulta que el td está dentro del tr, no se preocupen por entenderlo ahorita, pero nada más es para que lo entiendan un poco. El td está dentro del tr y el tr está dentro del body y el body dentro de la etiqueta table. Entonces, básicamente, ¿qué quiero decir con eso? En concreto es, table es el padre de body, body es el padre de tr, tr es el padre de tb. Entonces, son etiquetas como cualquier otra etiqueta del documento. Entonces, si entiendo eso, voy a entender que lo ideal para poder dar estilos sería que yo ingrese a table, body, tr y para ir a un td. O bien llamar a por lo menos a un elemento padre. ¿Para qué? Para poder aumentar, perdón, para poder aumentar la especificidad de mis atributos, de mis reglas de CSS. Entonces, por ejemplo, yo entraría a la etiqueta tr y le daría estilos a este td. Importantísimo que entiendan eso. ¿Por qué? Porque si yo le doy, una regla o le defino una regla de CSS, un elemento como tal, si no lo hago a través del padre o a través de una clase, yo voy a estar diciéndole a todos los elementos de una página, todos los que, por ejemplo, sean TR, yo le voy a decir tenga esta regla de CSS y eso no es correcto. A menos de que se necesite, por cierto. Un segundo, muchachos. Cierto, muchachos, hay un elemento que voy a aprovechar un metadato que voy a aprovechar para, para dar ahorita, ya que estamos viendo esta parte de las voz del DOM. Aquí, al principio, les había dicho dónde se define
los metadatos. Aquí mismo es donde voy a enlazar un archivo con el que ustedes ya han tenido cierta interacción, que es el archivo reset. Entonces, ese archivo reset es importantísimo porque, ¿qué es lo que hace? Y esto sí, esto me lo han preguntado, qué dicha que podemos hacer esa aclaración. El reset, básicamente, su funcionamiento, lo que se encarga de hacer es anular ciertos estilos que tiene un navegador por defecto para poder nosotros brindarle estilos específicos a un atributo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no ponemos el reset? Las etiquetas, las marcas que tengan nuestro contenido, va a tomar por defecto ciertas reglas de estilo que trae un navegador. Entonces, en Safari no es lo mismo que en Chrome no es lo mismo que en Edge y que en Opera, no es lo mismo tampoco que en Firefox. ¿Por qué? Porque todos tienen su forma y su estructura para establecer las reglas de CSS. Entonces, tenemos que utilizar el archivo reset, ¿ok? Posteriormente también vamos a ver otros tipos de archivos que es el normalize también. Entonces tenemos que entender que eso lo que hace es anular los estilos por defecto del navegador para nosotros poder establecer nuestras reglas de estilo. Entonces si nadie tiene dudas con respecto a esa parte, entonces continúo. Como les decía, vamos a ingresar y vamos a ver la jerarquía de las etiquetas o de nuestras marcas dentro de un elemento de HTML a través del árbol del DOM. ¿Ok? Y bien, ¿qué hago con todo esto si no puedo verlo en código? Vamos a, si tal vez alguno se pregunta eso, entonces vamos a verlo también en código, vamos a ver cómo estructurar eso. Un segundo, permiso. Listo, disculpen, estoy un poco afectadillo la garganta. Entonces ahí si ven que silencio el micrófono es porque estoy tomando fresco, porque sí estoy un poquillo afectadillo la garganta. Estos días han habido cambios de clima bastante fuertes y a mí eso me daña un poco la garganta. Bien, vamos a entrar a un tema importantísimo y básico dentro de la estructura de HTML y cómo manejar y estructurar una página y demás, y es el modelo de cajas. Perdón. Es el diseño orientado al modelo de cajas. Tenemos que entender esto porque es la forma en la que vamos a estructurar nuestras reglas de CSS. Todo va a ir medido por medio del modelo de cajas. Bien, entonces tenemos aquí varios conceptos. Algunos pueden estar familiarizados con ellos, que son los de web. Teníamos varios chicos de web ahí. Entonces, vamos a ver dame un segundo, hay una consulta, creo. O sea, déjame ver la consulta. Sí, perfecto, Marco. Adelante. Bien, entonces tenemos un archivo, vamos a ignorar estos dos, vamos a ignorar este nada más porque ustedes no tienen que ver tanto eso, sin embargo, es más, Pablo, ellos tienen que presentar un macabo, algún estilo de la... Sí, wireframes, ok. Bueno, perfecto, entonces sí lo tiene que ver. Tenemos un mockup o bien tenemos un wireframe, está bien, que es la representación en diseño, ¿ok? O la representación estructural que va a tener nuestra página. Bien, esta simple y sencillamente es para mostrarle, o digamos, si yo estuviera en una empresa, yo con un mockup o con un wireframe, yo le mostraría al cliente la disposición de los elementos que va a tener mi página dentro. Entonces voy a nada más acomodar los elementos como más o menos pienso que se deben distribuir y con eso le presento un mockup o bien le presento un wireframe a un cliente y él decide si hay cierto contenido que quiere que tenga más relevancia o demás, entonces eso ustedes también no van a trabajar. Es importante que entiendan esto. Bien, luego tenemos las reglas de CSS, que es un archivo de CSS y simple y sencillamente se lee en cascada y va definiendo cada regla de estilo para los elementos propios del HTML. Ahora, tenemos derivado de esto y la forma en la que yo voy a dar o en la que yo voy a definir los estilos y las reglas de estilo para el CSS es el box model, ¿está bien? El modelo de cajas, que ya lo voy a explicar en la siguiente presentación, pero bien,
es la forma correcta en la que yo voy a trabajar mis estilos y mis elementos de HTML para poder estructurar correctamente una web. Entonces, luego tenemos lo que les decía, hay una interacción directa entre mis estilos y mi documento de marcas, que es el HTML. Entonces, es importante que entiendan esto porque nosotros esta parte la estamos trabajando del lado del cliente. ¿Está bien? Nosotros estamos trabajando del lado del cliente y no del lado del servidor en este momento. JavaScript, que es lo que ustedes van a ver este cuatrimestre, es un lenguaje que es interpretado del lado del cliente. ¿A qué me refiero con el cliente? El cliente es el browser. Entonces, del lado del cliente, que es este browser, por si lo han escuchado alguna vez y no tienen claro qué es del lado del cliente, del lado del servidor o qué, cómo es la cosa. Bien, entonces JavaScript es un lenguaje que corre del lado del cliente, del lado del browser. Entonces yo puedo ver la interacción de JavaScript, puedo incluso depurar el proceso y ver lo que está sucediendo a través del browser. Perdón, entonces el browser va a ser mi facilitador para yo poder ver la distribución de las etiquetas, ver la distribución de las hojas de CSS y demás. Entonces es aquí donde tenemos que entender que hay una diferencia grande con respecto a lo que, por ejemplo, ustedes pudieron ver en Progra 1, que ustedes veían Java y demás. Entonces JavaScript trabaja un poco diferente y es ahí donde más adelante ustedes van a ver eso. Ahorita lo que nos interesa es el modelo de cajas y saber que el browser, el navegador, me va a interpretar las marcas, ¿ok? Me va a interpretar las etiquetas y me va a interpretar las reglas de estilo e incluso yo voy a poder verlas dentro del navegador. Entonces, si yo pienso en reglas de CSS, tengo que pensar también en navegador. Entonces, tengo que verlo de esa forma. Bien, voy a explicar nada más ciertos atributos. Aquí les va a quedar un poco más claro. Tengo que saberlo para poder trabajar con el modelo de cajas y con el árbol perdón, el árbol del DOM. Bien, voy a tener un contenido, voy a tener un padding, voy a tener un border y voy a tener un margin. Todos existen y están presentes cuando yo creo cualquier elemento. ¿A qué me refiero? A que una etiqueta, por ejemplo, de párrafo va a tener un contenido, va a tener un padding, va a tener un border y va a tener un margin, siempre por defecto, aunque estén en cero, siempre existen. Entonces yo tengo que saber que puedo interactuar con esos elementos y unos atributos, ¿ok? Como el padding y el border, afectan directamente la disposición que tiene un elemento con respecto al resto de los elementos dentro de una página. Entonces, el contenido, el texto, la imagen u otro contenido multimedia en el elemento, ya eso lo sabemos, cualquier elemento. Aquí es importante que entendamos que una etiqueta puede ser un contenido y demás. Luego tenemos el padding, que para que lo entendamos bien este es el contenido y el padding es el espacio que hay entre mi contenido y el borde, ¿ok? Del contenedor. Esto es como un juego de palabras, pero es el borde del contenedor que contiene mi contenido. ¿Está bien? Entonces, para que sea un poco menos raro, yo tengo un contenido y hay una caja que lo encierra. Eso es básicamente por eso se le llama el modelo de cajas. Hay una caja que lo encierra y esa caja, ¿ok? El espacio que hay entre el borde de esa caja y mi elemento es el padding. Bien, entonces luego tenemos el border que también afecta y es básicamente la línea, que es un border, la línea entre el relleno y el margen de la caja. Y tenemos el margin que es tal vez el más importante porque me afecta directamente la disposición que tiene el elemento en relación al elemento que está o arriba o a la par. Entonces, el margin es el espacio entre la caja y las cajas que lo rodean. Entonces, yo tengo un contenedor, ¿está bien? Este que está en azul es mi borde, ¿ok? Básicamente esta línea negra de aquí es el contenedor. Dentro de eso yo tengo un padding, que es el espacio que existe del borde de mi contenido hasta el contenido como tal. Perdón, el borde de mi contenido hasta el borde del contenido de mi contenedor. Entonces, tal vez esto lo vamos a entender un poco más, suena como un juego de palabras, pero bien, lo vamos a entender un poco más cuando lo pongamos en práctica. Y tenemos el margin, que es el que define el espacio que existe desde el borde del contenido hacia el resto de los
contenidos, el resto de los elementos HTML. Entonces, no quiero avanzar sin saber que todo el mundo tiene claro por lo menos estos conceptos y estos atributos, estas reglas también. Entonces, nada más quiero saber que todo el mundo tiene claro eso, porque lo que viene es distribución y luego práctica y luego hablar un poco de reglas de CSS y ya estaríamos haciendo el ejercicio de práctica. Entonces, nada más quisiera saber que todo el mundo tiene eso claro. Sí, yo estoy claro con eso. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces puedo creer que todo el mundo está claro. Entonces, nada más para repasar un poco más. Aquí se ve propiamente, hay dos formas de utilizar el padding. Hablamos que yo puedo decir, aplicando nada más dos valores a un atributo dentro de una regla CSS definido por una clase, yo puedo decir el espacio vertical, ¿ok? Arriba y abajo, que va a tener un padding, va a ser de 10 píxeles. Entonces yo estoy definiendo ese padding arriba y abajo. Bien, también es importante que entendamos que se trabaja hacia los lados con porcentajes y vertical, ¿ok? Horizontal se trabaja con porcentajes y vertical se trabaja en píxeles. Entonces eso sí lo tienen que tener clarísimo. ¿Por qué? Porque la resolución de los monitores cambia dependiendo de la computadora en la que yo esté, la resolución del browser. Listo. Entonces la resolución del browser cambia. Yo tengo que asumir eso. Y si trabajo en píxeles, va a ser un diseño bastante rígido que solo va a estar disponible, solo se va a entender bien para la computadora en la que estoy trabajando. Entonces, tiene que ser en porcentaje y tiene que ser en píxeles la distribución vertical de los elementos. O bien puedo hacerlo de esta otra forma, que defino arriba, izquierda, abajo, derecha. Entonces defino los espacios, arriba, y defino el espacio abajo, defino el espacio a la izquierda y defino el espacio a la derecha. Vean que aunque no exista un margin en este elemento y no exista un borde, ven que lo pongo como, bueno, esta imagen lo pone como en gris, es porque existen, porque siguen existiendo, aunque no se vean, aunque no estén definidos. Entonces, si nosotros viéramos este contenido como un contenido separado de este otro, estaríamos hablando de que estos espacios de padding, estos espacios de margin, influyen directamente en la disposición del contenido siguiente. Entonces, todos los elementos de HTML tienen una disposición natural, ¿ok? Y nosotros tenemos que cambiar esa disposición para poder ir trabajando los elementos. Una consulta, disculpe, Olman. Sí. En cuanto a la segunda parte, donde dice que es top, right, bottom, left, ese sería el orden en el cual serían distribuidos ahí abajo los cuatro. Digamos que primero es arriba, derecha, izquierda, digo, arriba, derecha, abajo, izquierda. Ah, sí, correcto, correcto. Creo que lo dije, de hecho creo que dije este al revés. Sí, Sí, ah, perfecto, buenísimo. Están todas, estaba poniendo atención. pura vida, gracias. Lo que sí Bien. desconozco es a la disposición de reloj, digamos, a partir de las 12. Correcto. Eso cuesta recordarlo y siempre le hace como un enredillo. Sí, vieras que ya son 4 personas que me mencionan lo de la disposición de las manecillas del reloj. Yo me lo aprendí diferente cuando estaba viendo eso. Yo veía mucho el Chavo del Ocho. Entonces lo que hacían los locos, no sé, Chespirito era más bien, que lo que hacían los locos, que decía, la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Y ellos hacían como una especie de señal. Entonces, yo me lo aprendí con esa señal y todo el mundo se asusta cuando les cuento eso. Todo el mundo dice, ¿qué le pasa a este chaval? Bien, entonces yo me lo aprendí así, yo no me lo aprendí con las manecillas del reloj, pero sin embargo, creo que es mejor las manecillas del reloj porque lo acabo de confundir, entonces les recomiendo esa mejor. Listo. Nada más para que entendamos los contenedores y ya aquí vemos una representación más entendible para nosotros, que lo que vamos a ver es código. Vamos a ver maquetación. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un contenedor que tiene un atributo y tiene una definición de atributo o un contenido del atributo. Entonces, esto es un div. Bien, el div es una caja.
Entonces, cuando hablamos de modelo de cajas, yo voy a utilizar para arriba y para abajo, es un reguero, un montón de divs que yo voy a utilizar para encerrar mi contenido. Div dentro de otro div, dentro de otro div, dentro de otro div, y luego el contenido y demás. Es así como yo voy a, a trabajar los elementos. Bien, no me han solucionado en Senfotec lo de la cuestión de, de la llamada. Entonces, me quedan, dicen, no sé cuánto les ponen, que me quedan 10 minutos. ¿Cuánto lo saben? Ahí lo pueden ver. Entonces, mientras me resuelven eso, yo creo que no me lo van a resolver. Entonces, vamos a salirnos y voy a terminar de explicar esto. Explico rápidamente las reglas CSS y luego comenzamos a hacer prácticas. ¿Está bien? Yo creo que es ahí donde se van a presentar la mayor cantidad de dudas. Entonces, venimos, cerramos esta reunión, vuelven a entrar al mismo enlace y lo que hacemos es, ya vamos para la parte más importante. Entonces, este video lo voy a exportar por partes, no tengo de otra forma. Entonces, mientras este se exporta, vamos a comenzar con otra reunión. Entonces, ¿todo el mundo claro? Vamos a salirnos de una vez, voy a terminar la llamada y nos vamos a volver a conectar. Disculpen la incomodidad, pensé que me lo habían, bueno, en teoría deberían haberlo probado, pero disculpen la incomodidad, vamos a jugar, no importa. Bien, voy a dejar voy a finalizar la reunión, entonces para que estén claros nada más.